Como la vez pasada, voy a comenzar esta clase con una pregunta, más bien con dos preguntas. ¿El proceso analítico es igual para cualquier tipo de música? Si no es así, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué? Y finalmente, ¿cómo? La primera pregunta es más compleja de lo que parece. La respuesta simple es no, pero las respuestas binarias, sí o no, pueden ser evasivas porque no toman en cuenta la segunda pregunta, que es tal vez la más importante. Y esto casi siempre nos ubica en un terreno más gris, menos determinante, pero también, por eso mismo, más abierto al descubrimiento, la posibilidad de interactuar con un mundo musical de manera más rica y más inclusiva. Ahora, aceptando temporalmente ese no contundente inicial y preguntando por qué, podríamos mencionar varios aspectos, posiblemente muy evidentes pero determinantes. 1. No toda la música se hace a partir de un mismo lenguaje, una misma sintaxis, una misma lógica expresiva, etc. Por tanto, sería iluso pensar en un mismo abordaje analítico, incluso partiendo de un nivel inicial más descriptivo. 2. No toda la música tiene la misma función sociocultural. Por tanto, su valoración implica también un acercamiento a su contexto, para que no estemos analizando a partir de preconcepciones culturalmente sesgadas. 3. Las herramientas analíticas desarrolladas por el medio académico occidental responden a la historia de la música occidental. Aunque algunas de estas herramientas se pueden utilizar en otros contextos, muchas no. Un factor importante a tomar en cuenta, por mencionar un aspecto muy evidente, es que no todas las músicas utilizan o cuentan con partituras, lo que implica necesariamente otras formas de abordaje, otras técnicas descriptivas, otras maneras de sistematizar las ideas y analizar los procesos sonoros. No es que se necesite siempre la partitura para analizar una música que tenga partitura, pero no deja de ser una herramienta muy utilizada. Como ya hemos mencionado, finalmente, no todos los procesos analíticos parten de las mismas premisas o de las mismas necesidades o intereses, y tal vez se les ocurra otras razones más. Esto que acabo de exponer es relativamente fácil de comprobar en la práctica. Veamos algunos ejemplos que nos permitan apreciar mejor esta problemática. Empecemos considerando lo que vimos la semana pasada en relación al coral armonizado por Bach. Piensen en lo que reflexionamos colectivamente en torno a esto. Ahora, escuchen estos ejemplos que están en la descripción abajo y piensen si todo lo que platicamos la semana pasada en relación a posibles componentes del análisis de un coral sean también aplicables para estos ejemplos. El primer ejemplo es la pieza Mondestrunken de la obra Pierrot Lunar de Arnold Schoenberg. El segundo es la obra 4 minutos 33 segundos de John Cage. El tercero, una canción tradicional griega que se origina en Asia Menor, se llama Barba Yanakakis. Sigue un ejemplo de free jazz de Ornette Coleman. Y finalmente tenemos un son huasteco que se llama La Leva, que proviene del estado de Hidalgo en México. Uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta como punto de partida es que la hegemonía de lo armónico, sobre todo de la tonalidad funcional, en la música occidental desde finales del Renacimiento ha marcado nuestra escucha y ha marcado un énfasis en la teoría musical en prácticamente toda la formación escolástica. Para poder abordar lenguajes que se salen de este énfasis en lo armónico tonal funcional, debemos esencialmente reaprender a escuchar. Es como tener que aprender otro idioma u otro dialecto. Incluso cuando vemos elementos que se relacionan con lo armónico tonal, como fue el caso la semana pasada, nos dimos cuenta que no necesariamente tienen la misma función en el contexto de una música determinada. Depende. Así, quiero que hagan un breve punteo de elementos que consideren importantes a tomar en cuenta en relación a estos ejemplos que van a escuchar. Y eso va a ser la base para la discusión en la siguiente clase.